Este es el capítulo 5. El día de hoy vamos a estar viendo los tipos de datos que maneja Elixir. Vamos a trabajar con enteros, enteros representados en forma decimal. Vamos a trabajar también con números flotantes, tipos de datos booleanos. Vamos a explicar qué es y cómo funciona un átomo. Y también vamos a estar trabajando con strings, listas y tuplas. Además vamos a hacer ejercicios de cómo convertir tipos de datos string a flotante o entero o viceversa. Así que pásense a ver el video y sepan cómo funcionan los tipos de datos en Elixir. Bueno, empezamos con el capítulo 5. Lo primero que hay que hacer pues, es abrir su terminal y vamos a poner el comando que ya conocemos, que es IEX. Entonces vamos a empezar definiendo cómo funcionan los números. En Elixir los números pueden ser enteros o flotantes y bueno, pues al final del día funcionan como ustedes están esperando que funcionen. Entonces vamos a empezar con un número entero. Si ustedes definen un 15, por ejemplo, les va a regresar automáticamente el 15. Se puede representar normal, como un número entero normal, o puede ser representado como manera hexadecimal. Si ustedes escriben 0x, por decir AF, les va a dar un valor, pero sigue siendo entero. Entonces está representado como forma hexadecimal, pero al final del día, pues el tipo de dato es un número entero, ¿no? Entonces podrían poner, por ejemplo, 0x0a y bueno, les va a dar un 10. Entonces, los números, los tipos de datos enteros pueden ser representados como un número sin número flotante, sin punto decimal, perdón, o puede ser representado también como manera hexadecimal. Y bueno, también existe el tipo de dato flotante. Flotante pues se refiere a que trae un número con punto decimal. En este caso podríamos definir un 3.14159, que es el valor de pi, y este sería un tipo de dato flotante. Entonces, por ejemplo, flotante también puede ser representado de manera exponencial. Si ustedes ponen 1.0 e a la menos 2, les va a dar un 0.01. Para que ustedes puedan poner el e a la menos algo, tiene que ser un número flotante. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieran un 15 e a la menos 2, les va a dar un error. Se fijan, les da un error, ¿no? Les da que el carácter es inválido, ¿no? Pero si ustedes hacen un 15.0 e a la menos 2, les va a dar el 0.15. Entonces recuerden, si quieren hacer un número exponencial, tienen que representarlo en manera flotante para que funcione. Ahora, los números pues pueden ser usados en operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, ustedes pueden poner un 15 más, vamos a poner un 23.2 y nos va a dar un 38.2. Entonces Elixir automáticamente detecta que el resultado tiene que ser un número flotante. Ahora, si ustedes ponen 15 más 15, les va a dar un 30, les va a dar un número entero. Entonces, se vean la diferencia. Si ustedes suman dos datos diferentes, les va a dar al final del día el tipo de dato que ustedes necesitan. Lo va a hacer automáticamente Elixir. Pero si hacen una suma de dos enteros, les va a dar como resultado un valor entero. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una división, la división funciona un poquito diferente. No les va a dar no les va a regresar un valor entero, les va a regresar un valor flotante. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen 10 entre 2, les va a regresar un 5.0. Entonces tienen que tener cuidado con esto al momento de que ustedes programen, que pues sepan que si ustedes hacen una división, les va a regresar un número flotante y no un número entero, ¿no? Entonces si hacemos 100 entre 4, les va a dar un 25.0, ¿no? Entonces es importante que conozcan que las divisiones le regresan un número flotante. Y también en el Elixir podemos usar el guión bajo como ayuda para ver los números más largos. Por ejemplo, si ustedes definen un millón, podrían hacerlo guión bajo, tres ceros, guión bajo, tres ceros, ¿no? Entonces, para que ustedes no tengan que escribirlo todo junto y se puedan confundir, pueden escribirlo así, pero al final del día el valor no va a cambiar, ¿no? Por tener los guión bajo. Si ustedes hacen, por ejemplo, 50.258, pueden hacer un guión bajo para que ustedes en su código sea más visible, pero al final del día el valor no va a cambiar, ¿no? Entonces, así es como funcionan los números. Pueden ser enteros o flotantes, ya sea que lo representen en manera exponencial los flotantes también, o que el entero pueda ser representado en manera hexadecimal. Ahora vamos a trabajar con átomos y booleanos. Entonces, en Elixir, un átomo pues es básicamente una constante nombrada. Son similares a los símbolos que usan en Ruby o a los enumerations que usan en C o en C++.
Entonces, bueno, un átomo, a diferencia de un string, pues es mejor usado para el consumo de memoria. Entonces, un átomo es más eficiente al momento de hacer un código para cuando vas a hacer uso de las memorias, ¿no? Entonces, para definir un átomo, podremos poner la variable, vamos a poner variable, va a ser igual, y para definir un átomo siempre empiezan con dos puntos, y vamos a poner un átomo. Entonces, si fijan, ya automáticamente el valor que me regresa pues es un átomo y está con dos puntos. Como les comenté, se usan más que nada para ahorrar consumo de memoria, ya que cuando ustedes hacen referencia a esa variable, no está guardando un texto como tal, sino está guardando nada más una dirección de memoria en la tabla de átomos. Entonces, es por eso que se usan. Además, los átomos funcionan también como archivos, perdón, tipos de datos booleanos. Entonces, en Elixir no tenemos un tipo de dato específicamente que sea nada más para uso booleano, pero se pueden usar el átomo true y el átomo false, que si se fijan me los pone de otro color, me los pone morados porque pues son usados para las condiciones booleanas, ¿no? Entonces si ustedes ponen true doble igual y el átomo true, les va a dar que es verdad. Si ponen false es igual al átomo false, es igual también, ¿no? Entonces, en Elixir se usan los átomos true y false para representar tipos de datos booleanos, ¿sale? Entonces, pues ahora sí que los átomos se usan más que nada para la definición de funciones, de módulos, todo ese tipo de cosas, ya cuando son un poquito más complicadas dentro del código. Las vamos a ver más adelante, pero por lo pronto pues nada más quédense con el dato de que se usan como constantes numeradas, ¿sale? Y que pueden ser usados también como tipos de datos booleanos. Continuamos con las tuplas. El tipo de dato tupla es más que nada como una estructura que no tiene exactamente un tipo de datos, sino puede usar varios. Y más que nada, pues es usada para agrupar un número fijo de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a definir una tupla. En este caso vamos a definir persona. Vamos a poner igual. Y la tupla se define con corchetes, ¿no? Entonces, vamos a definir el nombre de una persona y su edad. En este caso vamos a poner en string el nombre, que va a ser Alex, coma, y vamos a poner 27. Y si se fijan, puse dos tipos de datos. Puse un valor en string y un valor entero, ¿no? Entonces, si ustedes le dan enter, les va a regresar la tupla. Entonces, si se fijan, pues guardamos los valores Alex y 27 para la persona, ¿no? Entonces, si yo pongo persona, me va a dar esos datos. Ahora, para acceder a los datos dentro de una tupla, lo que podemos hacer es usar una función que se llama element. Entonces vamos a poner, por ejemplo, edad va a ser igual a element, entre paréntesis vamos a definir la tupla que vamos a usar como el primer argumento, que va a ser persona, y vamos a poner el index o la posición en la que está ubicada la edad. En este caso, si se fijan, en el index 0 tenemos el nombre y en el index 1 tenemos la edad. Entonces vamos a poner un 1 y vamos a dar enter. Entonces, si ustedes le dan a la variable edad, automáticamente ya se guardó el 27. Ahora, si ustedes quisieran modificar uno de estos datos, pueden usar otra función que se llama putElem. Entonces, por ejemplo, vamos a definir putElem, que lo que hace el primer argumento que me pide, pues es la tupla, que en este caso va a ser persona. El segundo va a ser el index o la posición que vamos a modificar. En este caso va a ser el 1 para modificar la edad. Y vamos a dar una coma. Y va a ser el valor. El último argumento es el valor que vamos a cambiar. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, un 22. Y si se fijan, ya automáticamente me regresa la tupla con la edad modificada, ¿no? Entonces, pues las tuplas son más que nada para agrupar un número fijo de argumentos y pues como ya pudieron ver cómo ingresar a los datos
de una tupla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren poner nombre, va a ser igual y vamos a usar el elem. Regresamos el primer argumento de la tupla donde queremos ingresar y si yo pongo el 0, pues me va a regresar nada más el nombre, ¿no? Entonces, así es como funcionan las tuplas y vamos a pasarnos ahora a ver los strings. Para trabajar con strings, lo que tenemos que hacer pues va a ser poner un texto dentro de dos comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas simples, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen comilla doble, esto es un string y cierran, pues les va a regresar un valor de dato string. Ahora, si ustedes lo ponen en comillas simples, esto también es un string. Y si se fijan, se lo regresa en otra representación, pero al final del día pues sigue siendo tipo de dato string, nada más que está guardado en nuestra memoria y está referenciado a una tabla con números enteros, ¿no? Entonces es un poquito diferente, pero al final del día lo pueden hacer también así. Ahora, los strings pues pueden ser concatenados sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo pongo hola, cierro este string, tendría que hacer estos dos símbolos y vamos a poner un string con un espacio igual a estos símbolos y vamos a poner mundo. Y si se fijan, va a imprimir un hola mundo con el espacio. Entonces pueden hacer también concatenación y también pueden concatenar con valores enteros o funciones, algunas fórmulas o alguna variable que tengan en su código. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el valor de pi es igual a y los dos puntos y vamos a abrir un gato, corchetes y vamos a poner 3.14159, cerramos el corchete y cerramos las comillas. Entonces, si fijan, ya me da un valor string completo, pero usamos una variable. Entonces, por ejemplo, si yo defino pi va a ser igual a 3.1415, ya tengo pi y ahora vamos a poner el valor de pi es igual a dos puntos, el hashtag, entre corchetes vamos a poner en este caso creo que es arroba, si no me equivoco, y vamos a cerrar el string, no, entonces vamos a borrar esta arroba y el valor de pi, ¿sale? Entonces pueden usar también referencias, el valor de pi es igual a y una variable, ¿no? Entonces nada más tienen que recordar que hay que usar esta sintaxis que es el hashtag y corchetes. Dentro de eso puede ir una fórmula, puede ir alguna variable o puede ir cualquier operación aritmética que ustedes deseen. Ahora un string también puede ser multilínea, entonces por ejemplo yo le doy, abro la comilla, este string, enter, es enter, multilínea, enter y cierro las comillas y si se fijan me da un valor que está representado un poco diferente, que es diagonal inversa n, que lo que representa esto es un salto de línea, ¿no? Entonces así es como funcionan los strings y recuerden que pueden hacer concatenación siempre y cuando usen bien la sintaxis. Ahora vamos a trabajar con listas y bueno, pues las listas se definen abriendo corchetes cuadrados. En este caso vamos a crear una variable que se llame números y un bajo primos, que va a ser igual a un corchete cuadrado y vamos a dar unos valores 2, 3, 5, 7, ¿no? Y cerramos el corchete y esto nos va a dar una lista. Entonces si se fijan, pues las listas al final del día funcionan con index. Vamos a empezar 0, 1, 2, 3, eso van a ser las posiciones. Y por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo funciona o cuántos valores tiene una lista, podrían usar la función length y vamos a length y entre paréntesis le vamos a dar la lista que vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen esta función, les va a dar un 4 y esto significa que la lista es de 4 elementos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a algún elemento de la lista, lo que pueden hacer es usar la función enum.add y nos va a pedir dos argumentos. El primero va a ser la lista, números primos, y el segundo argumento va a ser la posición a la cual deseemos acceder. Entonces, por ejemplo, para imprimir el 5, para que nos regrese el 5, tenemos que acceder a la posición 2.
Entonces si yo le pongo un 2, me va a regresar el 5, ¿no? Entonces esta es una de las maneras de acceder a los elementos en las listas. También si ustedes desean buscar un elemento específico en la lista, pueden poner 7 in números primos y les va a dar un true. Pero si ponen por ejemplo un 10 y números primos, preguntando si está el 10 dentro de los valores que tiene la lista, pues les va a dar un falso, porque pues el valor 10 no está dentro de la lista, ¿no? Entonces así es como funciona. Ahora, si quieren ustedes reemplazar un dato de la lista, podemos usar list.replace. Vean cómo vean cómo usé la L mayúscula para acceder al módulo list, a la función replace add, y nos va a pedir tres argumentos. El primero pues va a ser el nombre de la lista, que es números primos. El segundo nos va a pedir la posición a la cual deseamos acceder, que en este caso pues vamos a modificar el 3, entonces va a ser la posición 1. Y el valor que deseamos cambiar, entonces ahora vamos a poner un 10. Entonces vamos a darle un enter y se fijan me regresa a la lista nueva. Ahora, recuerden que los datos en Elixir son inmutables, por lo que si ustedes cambian un valor, pues lo que vamos a tener es una nueva lista. Entonces vamos a ponerles aquí una imagen para que vean cómo es que lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la lista o tupla ABC, se fijan que tienen al final del día les va a regresar un ABC. Pero si ustedes modifican o agregan un dato, como hicimos ahorita que modificamos el 3 por un 10, no creamos una nueva lista, simplemente agregamos un valor, que en este caso va a ser un B2, y nos va a regresar la nueva tupla. Si se fijan, no modificamos la tupla anterior, sino creamos una nueva tupla, que ahora nos va a dar un A, B2, C. Entonces, esto es importante para que se den cuenta de que los datos en Elixir no pueden cambiar, simplemente creamos una memoria nueva con datos diferentes, ¿sale? Entonces, así es como funciona la inmutabilidad en las listas. Y bueno, pues si ustedes desean ahora sí poner, por ejemplo, 10 y números primos, ahora les va a dar, les da un falso, porque al final del día, pues no cambiamos ¿cómo se llama? La lista, simplemente creamos una memoria nueva, ¿no? Entonces, está buscando al final del día en la lista original. ¿Sale? Entonces, así es como funcionan las listas. Espero que les haya quedado claro. Y ahora nos vamos a pasar con los mapas. Bueno, los mapas sí, básicamente sirven para agrupar llaves con ciertos valores. En este caso, por ejemplo, si ustedes quieren definir los datos de una persona o guardar ciertos datos de una persona, pueden usar un mapa. Los mapas se definen con corchetes, pero la diferencia que tiene es que le van a poner un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si vamos a definir la persona Alex, va a ser igual. Y aquí donde viene la diferencia con las tuplas, aquí vamos a poner un porcentaje y vamos a poner corchetes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, las llaves funcionan con átomos, entonces por ejemplo el nombre, y vamos a poner, va a ser igual y la flechita hacia la derecha, y vamos a poner Alex en string, y luego vamos a poner una coma. Ahora vamos a poner la edad como átomos, si se fijan, el mismo símbolo de igual y la flecha a la derecha, y vamos a poner 27, coma, vamos a poner otro átomo que sea estatura, y aquí vamos a poner igual para poner 101.83 vamos a poner, y aquí cerramos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, pudimos definir una persona con tipos de datos diferentes. Pusimos el nombre, la edad y la estatura, ¿no? Entonces, si nosotros imprimimos, ya tenemos este mapa. Ahora, si ustedes quieren acceder a algún dato en específico de este mapa, lo único que tendrían que hacer es Alex y en corchetes cuadrados poner la llave. Entonces, por ejemplo, en este caso va a ser el átomo. Si ustedes ponen edad, les va a dar 27. O si ustedes, por ejemplo, ponen la estatura, les va a dar un 83. Si fijan, es un poquito más sencillo de trabajar que las listas. Y, por ejemplo, podríamos poner, no sé, Alex
nombre y se firma Alex, ¿no? Entonces, esto sirve, por ejemplo, para cuando ustedes tuvieran, no sé, vamos a decir, una base de datos de usuarios, para acceder rápidamente a eso, podrían poner, si el dato estuviera dado de alta como, por ejemplo, un ID de usuario que fuera ID-234, va a ser igual, y ponemos un mapa que va a tener de valor nombre, se va a llamar Juan, coma, edad, va a tener 20 años, vamos a poner sistema, vamos a poner Windows y vamos a cerrar. Entonces, por ejemplo, ustedes tuvieron una base de datos y dicen, yo quiero ver el nombre de el usuario 234, pues nada más pondrían el ID 234 y pondrían el átomo nombre y ya saben que ese usuario se llama Juan, ¿no? Entonces, así es como funcionan los mapas, es para guardar estructuras más complejas, pero pues al final del día son muy útiles en programación y los iremos viendo más adelante ya con los ejemplos más complejos de nuestros programas. Y eso fue todo para el capítulo 5, donde vimos los tipos de datos en Elixir. Vamos a seguir haciendo más ejemplos y eh, ejercicios donde ustedes puedan estar trabajando con estos. Entonces, pásense a ver el siguiente video donde vamos a hacer el ejercicio de cómo convertir strings a enteros y enteros a string. Y también vamos a trabajar con la conversión de flotantes. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios y denle like al video.